Bueno, en esta presentación vamos a hablar un par de cosas de tumores cerebrales, cosas generales, como para tener algunos conceptos básicos claros. Lo clásico, ¿cierto?, de la presentación de los tumores cerebrales es que se presentan síntomas focales progresivos. Además, ¿cierto?, de una cefalea también que es progresiva. Pero eso la verdad que es lo clásico, pero es muy variable la presentación porque va a depender si es una lesión profunda, si es superficial, la ubicación en qué lóbulo se encuentra, si es de crecimiento lento, si es de crecimiento rápido, incluso un tumor, ¿cierto? Si crece muy rápido, por ejemplo, puede sufrir un infarto y tener una presentación pseudoaguda, por decirlo de alguna forma. Entonces, la verdad que estamos hablando de una patología que es de múltiples presentaciones bastante heterogéneo, resaltando obviamente esto de que lo progresivo, una cefalea progresiva, una focalidad progresiva, es como lo más común de ver. Es muy importante la sospecha del diagnóstico precoz para definir un tratamiento adecuado y no solamente quedarse con la focalidad neurológica o con estos síntomas que son progresivos, sino que también tener abierta esta ventana de síntomas que pudieran estar en contexto endocrinológico, ¿ah? Como vamos a ver después, que tienen relación con alteración de la hipófisis hipotálamo, ¿ah? Y lo otro que es muy importante en adultos, el tema de la metástasis, que si bien como vamos a ver a continuación, los tumores primarios cerebrales no son los más frecuentes, sí es muy frecuente que tumores de otros lugares, por ejemplo pulmonar, metasticen a cerebro. Acá, por ejemplo, hay una lista que es un poquito antigua, ¿cierto? Pero bueno, no hay tantos datos más actuales, donde si se fijan, encéfalo, tanto en hombres como en mujeres, está en un lugar bastante secundario o terciario, ¿ah? En relación, por ejemplo, en hombre a próstata, cáncer de estómago o de pulmón, que es mucho más común, igual que en mujer, mama, vesícula, ¿cierto? Es muy importante. Acá lo mismo, una tabla un poquito más actualizada que tiene que ver no solamente con una realidad regional, sino que a nivel mundial, donde de nuevo, ¿cierto?, el cáncer de próstata, de pulmón es como muy común, y no es tan común los tumores primarios cerebrales, pero ojo que está esta trampa, ¿cierto?, de que las metástasis, que obviamente pulmón, por ejemplo, da mucha metástasis cerebral, es ahí una causa muy importante y de hecho en adultos las causas más comunes de tumores cerebrales son las metástasis. La clínica variable puede corresponder a un aumento difuso de la presión intracraneal, que es lo que uno ve, ¿cierto? Esta cefalea progresiva, este síndrome de hipertensión endocraneal que se va generando en días, semanas, en forma progresiva, o una focalidad también de aparición progresiva. Obviamente va a depender la clínica y la focalidad del lugar donde está la lesión. Si hay un tumor, por ejemplo, en relación con el valle silviano izquierdo, el paciente va a tener una afasia. Si tiene una lesión parietal, va a ser una apraxia lo que predomine, etc. Lo más común es cefalea, por supuesto, una cefalea progresiva, crisis convulsiva, porque muchas veces se comprometen zonas corticales y los pacientes convulsionan y alteración de vía larga, a un síndrome motor, un síndrome sensitivo. Hay muchas formas de presentación, pero estos son como lo más común. Por ejemplo, acá hay distintos tipos de tumores y ven de que hay un porcentaje importante que presenta cefalea, crisis convulsiva, me parece. Y también se describe acá, por ejemplo, deterioro cognitivo y que tiene relación más con síntomas que si bien no son tan frecuentes, se podrán encontrar, ¿ya? Acá, por ejemplo, llama la atención que el linfoma se describe mucho déficit cognitivo, ¿ah? Pero lo más común, como les comento, es la cefalea, las crisis convulsivas y la miparesia. Ojo que son crisis convulsivas la gran mayoría de las veces de inicio focal, ¿ah? Y eso es muy importante dejarlo claro, que son crisis de inicio focal y después pueden pasar a tónico-clónica generalizada. Y como ya sabemos, ¿cierto? El cerebro muy ordenado tiene zonas específicas donde hay cierta funcionalidad y obviamente al haber una lesión en alguna de esas zonas va a haber un déficit específico. Por ejemplo, en la zona frontal van a haber síndromes frontales, disejecutivos, trastornos con el paciente con liberación frontal, por ejemplo, el lóbulo parietal, paciente que va a estar con apraxia,
que va a tener déficit sensitivo, puede tener también grados de compromiso de la vía visual. El lóbulo temporal pueden haber crisis convulsiva, alteraciones de la memoria, alteraciones del lenguaje, lóbulo occipital, alteraciones del campo visual. Tálamo, obviamente, pueden haber también compromiso motor, compromiso sensitivo, incluso puede haber compromiso de conciencia. Cerebelo, dismetría, alteración del tono y tronco del encéfalo, como sabemos, hay muchas vías, muchos pares, así que se afectan muchos pares craneales con muchas vías. Y ojo de que acá, por ejemplo, como en general los tumores van infiltrando, no respetan la vasculatura, uno no encuentra un síndrome alterno tan ordenado, como uno podría ver, por ejemplo, un infarto de tronco, sino que son un compromiso de varios pares craneales que tienen más una lógica compresiva que de un territorio vascular. Y bueno, acá obviamente por un tema de masa, la mayor cantidad de tumores en adultos se ve en los hemisferios cerebrales, a diferencia de los niños, que hay una gran cantidad de tumores en cerebelo, por ejemplo. Acá lo más común es que sea, ¿cierto?, en encéfalo izquierdo o derecho, supratentorial. ¿Cuáles son la clínica más clásica? Bueno, la cefalea, ¿cierto?, que es persistente, que es progresiva, resistente a la analgesia habitual y que se mantiene en el tiempo, ¿ya? Muy distinto, por ejemplo, a una cefalea migrañosa donde el paciente tiene episodios de crisis y en el intercrisis el paciente o no tiene síntomas o son mínimos. Aumenta en general con las valsalvas, mayor en las mañanas, ¿ya? Y obviamente esto puede ir progresando y el paciente ya tener un cuadro de hipertensión donde va a ser muy importante poder detectar el edema de papila. Y esta cefalea también, a medida que pasa el tiempo y se agotan, ¿cierto?, los mecanismos resilientes que tiene el cerebro para poder tolerar este aumento de presión intracraneal, pueden tener también algún grado de focalidad neurológica, incluso riesgo, ¿cierto?, de emisión. Las crisis convulsivas hay que tener mucho ojo cuando son de inicio focal. Cuando son de inicio focal y posterior tienen algún grado de compromiso de conciencia o posterior pueden hacer una tónico-clónica generalizada, ¿ya? Es muy importante pesquisar esos pacientes porque pueden ser la primera forma de pillar un tumor cerebral, y lo otro que nos debe llamar la atención es cuando no responden a un fármaco o a dos fármacos o a tres, un fármaco resistente, a pesar de una buena adherencia y de dosis adecuada. Como ya les comenté, hay adenomas hipoficiarios que pueden ser funcionantes con respecto a hormonas y el paciente puede tener una acromegalia, pueden haber hiperprolactinemias, un síndrome de Cushing, alteraciones, ¿cierto?, como hipogonadismo. Entonces, igual es importante tener esta mirada un poco amplia que no solamente puede dar síntomas propiamente neurológicos, sino que también endocrinológicos. Acá aparece, ¿cierto?, una muestra de algunos porcentajes de tumores cerebrales que pueden ser funcionantes, y fíjense que prolactinoma es muy importante, la acromegalia, el Cushing, y en general son funcionantes. Ya en esta serie, por ejemplo, los no funcionantes son un porcentaje menor, ¿sí? Eh, Otra cosa que es bastante importante tiene que ver con cuando hay tumores que están en relación con el eje hipotálamo hipofisiario, la silla turca, se altera aquí el quiasma. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un macroadenoma hipofisiario y se ve cómo tiene la clásica hemianopsia bitemporal. Porque como se altera aquí la zona del quiasma, que es donde se cruza la información que va hacia la zona temporal, ¿cierto? Entonces el paciente tiene la típica imagen de la visión en túnel, que puede ver bien en los campos visuales que son nasales, pero los campos visuales que son temporales no lo ve bien, ¿ya? Y esto también pudiera ser una forma de presentación, y como es algo progresivo, muchas veces los pacientes no lo describen, o se mezcla o se confunde con algún cuadro oftalmológico, por ejemplo, un paciente con catarata, un paciente con un glaucoma, pudiera falsamente darle la explicación a su déficit visual a ese tipo de patología, porque, como les digo, esto puede ser de instalación progresiva, meses, años, y por eso que hay que estar atento a estos otros síntomas, ya que no son tanto los clásicos de la cefalea progresiva o la convulsión focal
o alguna alteración de vía larga, ¿cierto? Progresiva. Bueno, los tumores primarios del sistema nervioso central son variados. Eh, Pueden ser malignos, pueden ser benignos. El riesgo más descrito por la radiación ionizante. Y hay un tipo que se da en niños y otro tipo que se da en adultos. Estamos hablando de y aquí obviamente lo más común de ver, o no sé si lo más común, pero lo que uno le da más importancia son los gliomas, especialmente los glioblastomas multiformes, porque son de una letalidad muy alta. ¿Ya? Pero insisto que un grupo muy heterogéneo, habiendo tumores que son malignos, otros tumores que tienen mediana malignidad, otros que son benignos, etc. Entonces hay varias clasificaciones. Acá, por ejemplo, una clasificación un poco anatomopatológica que tiene que ver de origen del tejido, ¿ya? De las meninges, neuroepitelial, nervios periféricos, o también están los linfomas, o células germinales, o de la región celular, etc. Pero hay otras clasificaciones también, que es lo que yo quiero que se queden con la idea de que cuando uno habla de un tumor cerebral primario es algo muy heterogéneo, muy heterogéneo. En esta muestra, por ejemplo, se ve que un 25% de los casos correspondían a glioblastoma multiforme, que son bastante agresivos y tienen alta letalidad. También hay oligodendrioma, que son en esta serie, por ejemplo, bastante frecuentes, los astrocitomas también son frecuentes y que son menos malignos que un glioblastoma y que va a depender mucho, aparte del grupo de la histología, también depende mucho de la ubicación, porque, por ejemplo, un tumor que no tiene una letalidad tan alta como un glioblastoma, pero que está en un lugar muy elocuente, por ejemplo, creció en el Valle Silviano, donde está el lenguaje, pudiera ser muy discapacitante para el paciente. ¿Ya? Y lo otro que es bastante común son los meningiomas, que aparecen acá, también un porcentaje importante. Y ojo que los meningiomas muchas veces, como son tumores benignos y muchas veces no dan síntomas, lo más probable es que están subdiagnosticados. O sea, si uno le hiciera imágenes a todas las personas, probablemente se hallarían más. ¿Mm? Entonces, como les comento, hay distintas series, pero bastante heterogéneas. De los benignos, que es lo que uno más ve como clásico, los meningiomas, ¿cierto? Que su importancia es más que nada por el efecto de masa que pueden producir o irritación de la corteza con crisis convulsiva. Y también hay muchos casos que los pacientes no tienen síntomas, que son asintomáticos. Los glioblastomas, que son muy importantes por su frecuencia y por su gravedad, agresividad, letalidad. Y muchos otros tipos, ciertos celulares, y que va a depender de la ubicación donde estén, aparte de su grado de malignidad, ¿cierto? Cómo va a andar el paciente. La sobrevida a 5 años es variable, pero en el caso, por ejemplo, de glioblastoma multiforme invasivo, es de muy mala sobrevida a 5 años. Incluso al año ya los pacientes tienen una alta letalidad. A diferencia, insisto, de meningioma, que es algo benigno y que el paciente puede estar toda su vida con un meningioma y muchas veces ni siquiera le va a dar síntomas. Bueno, aquí está la clasificación de la OMS, donde aparece un poco cómo son las células más o menos agresivas o la extensión de la neoplasia. Y esto de acá sí que es interesante de ver por lo frecuente, de que en adultos, ¿cierto? La metástasis es muy común. ¿Ya? Muchas veces uno sabe cuál es el primario, pero ojo que hasta un 5 o 10% de metástasis no tienen primario conocido. ¿Ya? Uno siempre, obviamente, debería estudiar ese paciente, pantaquearlo, hacerle marcadores tumorales, seguirlo si es que no lo encuentra, pero insisto que se describen casos que nunca se sabe cuál es el primario. ¿Ya? Y la verdad es que también cuando ya tenemos un paciente con metástasis, la sobrevida es baja, ¿ya? Si es una metástasis única, tiene más posibilidad de tratamiento, pero ya cuando son múltiples, la verdad que estamos frente a un cáncer que tiene una extensión y tiene un pronóstico muy malo. Generalmente no lo maneja a nivel de cuidado paliativo. Aquí hay que hacer un par de, un par de aseveraciones, ¿cierto? De que, de nuevo, insistir que la metástasis en los adultos es una de las principales causas de tumor cerebral. Y dentro, por cantidad de tumor que hay de cáncer, los cánceres pulmonares son los más comunes. El 40-50% de las metástasis son de origen pulmonar. Ahora,
no es que todos los cánceres pulmonares, ¿cierto?, metasticen a cerebro, sino que solo un día 20%, pero es tan grande la cantidad de cáncer pulmonar que es lo más común. Lo otro que es común es mama, ¿cierto? Y ojo acá, de que el melanoma no es un cáncer tan común, no es de los más comunes, pero sí es altamente metastizador. Y se habla, ¿cierto?, que hasta un 60-70% de los melanomas que ya se diagnostican tienen algún grado de metástasis, ¿cierto? Y ojo también de que muchas veces son lesiones hemorrágicas, metástasis hemorrágicas. ¿Mm? Bueno, después vienen otros tipos de cáncer que también metastizan, pero ojo con el cáncer de pulmón, de mama, que por la gran cantidad de cáncer que hay de pacientes con ese tipo de patología, las metástasis cerebrales son bastante comunes, y los melanomas en especial, que sin ser tan frecuentes, sí son muy metastizadores. ¿Ah? Bueno, la ubicación generalmente el 70% más son múltiples, y eso ya habla de un mal pronóstico. O sea, los pacientes que ya tienen metástasis cerebrales múltiples, la verdad que estamos hablando de muy mal pronóstico. Y lo que más se ve es que son supracorticales y en relación con la vasculatura. ¿Ah? Entonces se ubican en zonas subcorticales en relación con los territorios limítrofes vasculares. ¿Sí? Es poco común que haya en cerebelo metástasis, poco común en tronco, se puede ver, pero es poco común. Y ya yendo un poquito más al diagnóstico, ¿qué es lo importante en tumor cerebral? De que el TAC de cerebro nos deja con poca información. Muchas veces el TAC de cerebro va a ser la primera aproximación para un paciente con sospecha de tumor cerebral, pero tenemos que saber de que nos va a dar una información limitada. O sea, cuando yo estoy pensando en tumor cerebral, yo sé que tengo que llegar a la resonancia. Y el escáner me puede dar cierta información, pero siempre va a ser, no digo que sea pequeña, ¿cierto? Pero una información que muchas veces no es suficiente. ¿Ya? Incluso con pacientes con tumor cerebral, hasta un 10% resulta normal. ¿Ya? Obviamente que con el tiempo, si es que la lesión crece, ya va a ser evidente, pero en un comienzo incluso puede ser normal. Y de nuevo, ¿cierto? La importancia de si pienso en tumor cerebral, tengo que llegar a la resonancia. Se ven lesiones hipo o hiperintensas con abundante edema, un edema vasogénico, no citotóxico, para diferenciarlo de los cerebrovascular, por ejemplo, y que es muy desproporcionado para la lesión, mucho edema. De hecho, muchos de los síntomas que tiene el paciente con un tumor cerebral tiene que ver más con el edema que con la lesión en sí. Generalmente captan contraste, generalmente, y cuando son muy grandes o muy agresivos pueden sangrar o por efecto compresivo pueden provocar infarto cerebral. ¿Ya? Pero insisto, si uno está hablando de tumor cerebral, el TAC de cerebro por supuesto que nos va a dar información, pero no va a ser siempre la suficiente. Uno debería llegar a la resonancia para poder tener una característica mucho más precisa del tipo de tumor, visualizar si es único, si son múltiples, qué tipo de ubicación tiene, y me da una exactitud mayor a la hora de decir qué tipo de tumor es. ¿Ya? Incluso se puede hacer estudio espectroscópico que tiene que ver con el metabolismo de esa lesión y que me puede ayudar, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial con un absceso. Y bueno, finalmente el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia, que puede ser abierta, ¿cierto? Que se puede realizar intraoperatorio y en general tiene más mortalidad. Y está también la biopsia esterotáxica, que tiene un rendimiento bueno, ¿cierto? Con menos complicaciones, eh, pero algunas veces tiene el problema, ¿cierto?, de que no se puede realizar por un tema de la ubicación del tumor, o es preferible hacerlo abierto para en el mismo tiempo hacer una cirugía curativa y también ahí se puede hacer la biopsia. Obviamente que esto hay que verlo caso a caso. ¿Ya? Algunas veces ocurre, por ejemplo, en metástasis cerebral, de que las imágenes son muy claras y no tiene sentido llegar, ¿cierto?, a una biopsia. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer pulmonar, que se sabe que es un cáncer que ya se ha expandido más allá de las regiones del pulmón y se presenta con lesiones múltiples cerebrales, la verdad que ahí con la imagen, un escáner en algunos casos es suficiente, otras veces una resonancia y no es necesario llegar a una biopsia. ¿Ya? Bueno, el tratamiento en general va a depender obviamente del tipo de tumor.
Ahora, en general, ¿qué es lo que se pregona? Reposo, y para el edema cerebral se pueden ocupar corticoides, ya que en agudo pueden ser corticoides endovenosos y después se puede dejar prednisona oral, ¿ya? Lo otro que se ha visto es que la forma de presentación de un tumor cerebral pueden ser las convulsiones o el mismo edema da riesgo de hacer convulsiones, por lo tanto se deja muchas veces profilaxis de anticonvulsivante. ¿M? En este caso, en general, se deja profilaxis. Y el tratamiento específico obviamente va a depender del tipo de tumor, del número de lesiones, del estadio, de la biopsia, ¿cierto? Del tipo específico celular. Y aquí la verdad es que hay múltiples herramientas. Puede ser radioterapia, puede ser quirúrgico, quimioterapia, esterotaxia. Va a depender también de la edad del paciente, de su funcionalidad, o sea, de múltiples factores. ¿Qué es lo que sí tienen que saber? De que cuando estamos hablando de metástasis cerebral y son metástasis múltiples, más de una, la verdad es que ahí el pronóstico es muy malo y en general se da un tratamiento más proporcional, ¿cierto? Más que curativo, ¿ah? Tomando en cuenta, insisto, metástasis múltiples, ya un paciente que tiene un primario conocido que se ha extendido. Y acá se ve lo que yo les comento, por ejemplo, este escáner de acá tiene esta zona que es más oscura, ¿ya? Y que corresponde a un edema vasogénico, que si se fijan respeta aquí un poquito la corteza, que es lo que nosotros decimos como digitiforme, a diferencia de un edema citotóxico de un infarto, que se pierden un poquito estos límites con la corteza y es todo más difuso. Aquí se ven muy claros los límites con la corteza, y al colocar contraste se ve como ahí tiene una masa que está captando, ¿ya? Acá esto es en una resonancia, ¿cierto? Y aquí lo mismo, en el FLAIR se ve edema, después aquí se ve un T1 que está captando contraste, tanto en axial como en coronal, ¿ya? Lo mismo, fíjense que aquí en este escáner sin contraste, como que algo se adivina que pudiera tener una lesión en esta zona, pero ya con contraste se ve que no solamente es esa lesión, sino que además tiene dos más adelante, y esto corresponde, ¿cierto? Probablemente a metástasis múltiples, y queda como bastante claro el cuadro. En este caso, por ejemplo, si es que sabemos que el paciente tiene un tumor de pulmón, la verdad es que no sería necesario hacer una biopsia, ¿no? Porque ustedes entenderán que las biopsias también tienen sus complicaciones, su riesgo, hay que tener el pabellón, etcétera, por lo tanto hay que tener sentido clínico, ¿no? Para indicarlo. Acá también se ven múltiples metástasis, ¿cierto? Y en esto ya es una resonancia. Y aquí se ve un glioblastoma. Fíjense, este glioblastoma tiene múltiple edema, tiene una zona cavitada. Esto es una resonancia, ¿cierto? Pero ahí les puedo decir que es una lesión bastante extensa, un poquito quística, tiene mucho edema y fíjense cómo comprime el ventrículo del asta anterior, desvía la línea media, muy agresivo. Ya un glioblastoma multiforme invaden y la verdad es que la sobrevida a 6 meses es bajísima, al año la mayor parte de los pacientes han fallecido. Y además en este caso, si se fijan, es una zona izquierda, probablemente el paciente tiene algún grado de afasia, hemipléjico, o sea, realmente estas son situaciones catastróficas. Los meningiomas, fíjense que a pesar de que se ven imágenes bien espectaculares como esta de acá, muchas veces no dan síntomas, ¿ah? Y el paciente puede estar toda su vida y como hallazgo por un TEC o por alguna otra situación se hace la imagen y se encuentran estas lesiones tan grandes, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que muchas veces los meningiomas pueden incluso ser asintomáticos. Y como aparece aquí en el gráfico, tienen relación con las meninges, ¿ah? Entonces se ve aquí parasagital, se puede ver aquí frontal, no, nunca están dentro del parénquima, sino que siempre en general con el contacto con la meninge, con la dura, ¿ah? Acá, por ejemplo, se ve lo que se llama aquí la colita dural, que siempre debería estar presente y se ve muy bien en la resonancia. Ojo que en esta resonancia, en este T1, ¿cierto? Sin contraste generalmente no se ve muy bien, pero aquí al ponerle contraste gadolíneo se pinta bastante bien la lesión. Y lo otro, ¿cierto? Lo que ya le había comentado, pero muy breve, este tema de los macroadenoma hipoficiarios, que se definen más que nada por más o menos 10 milímetros de extensión,
y donde se va ocupando la silla turca, ¿cierto? Y pueden ser lesiones funcionantes o no funcionantes, ¿ya? Entonces, generalmente se clasifican por tamaño y también se pide todo un panel endocrinológico para saber si es funcionante o no. Y con esos elementos se toman decisiones. Acá, por ejemplo, se ve un macroadenoma muy, muy importante, ¿cierto? Que casi que está ahí destruyendo la silla turca y obviamente que esto es un paciente que hay que operar. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de los tumores cerebrales? Cosas generales, de que es una patología muy heterogénea, que va a depender del tipo histológico, si es maligno, si es benigno, y de la ubicación anatómica. Porque yo puedo tener un tumor que no sea maligno, que no sea tan agresivo, pero puede estar ubicado en un lugar muy elocuente, que dé muchos síntomas para el paciente, o que esté en un lugar que anatómicamente, quirúrgicamente sea difícil de llegar. Los síntomas en general son progresivos, una cefalea progresiva que no responde a tratamiento, una hemiparesia que se va produciendo en el tiempo, y también, ojo, que pueden ser crisis convulsiva, ojo, que pueden ser trastorno endocrinológico, y ojo, pueden ser estos cambios, ¿cierto?, en el campo visual por compromiso del quiasma óptico. Muy importante si yo estoy pensando en un tumor cerebral, ir más allá del TAC de cerebro, llegar ojalá a la resonancia, obviamente dependiendo del caso, pero en general uno debería llegar a la resonancia. Y de los tumores primarios, que es lo más agresivo, los glioblastomas, ¿cierto? Versus los meningiomas, que son benignos, pero insisto, también tiene que ver en qué lugar están ubicados. Y de los tumores cerebrales, las metástasis, la verdad que es lo más importante, y siempre tratar de diferenciar si es única o múltiple. Porque si es única, pudiera tener algún tipo de tratamiento no curativo, pero sí con una sobrevida un poco más larga, versus metástasis múltiples, que la verdad ahí la sobrevida es muy mala. Y siempre, si es que uno no tiene el antecedente de un primario y tiene estas lesiones sugerentes de metástasis, por supuesto que hay que buscar el primario, pantaquear al paciente, eh, endoscopía, colonoscopía, etcétera. Entonces, eso es lo que quería comentar, algunas cosas bastante generales, ¿cierto?, de tumores cerebrales, pero que yo creo que van a ser útiles para su formación.